Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Queremos darle la bienvenida a nuestro repaso número 9 de la lección. Estamos transmitiendo desde el centro de producción de nuestra Asociación Metropolitana. Y queremos, como cada semana, decirles que nos sentimos felices de que nos acompañen. Esperamos que este repaso, como los anteriores, sean de mucha bendición para sus vidas. El tema de esta ocasión es la iglesia, ritos y rituales. Y ustedes, como un servidor, sabrán que por muchos años en algunas culturas se han practicado ritos de iniciación que constituyen el paso de personas de una etapa a otra, sobre todo de la pubertad a la adultez, ¿verdad? Vi hace poco un documental donde a un chico se le lanzaba desde una palmera amarrado de los pies para demostrar con esto que entonces ya estaba preparado para pasar a la vida adulta y demostrar con ello que era un hombre y que no tenía miedo de enfrentar situaciones extremas. Como estas cosas es lo que muchas veces encontramos en documentales. Pero en esta ocasión nosotros como iglesia vamos a analizar ciertos ritos también, ciertas prácticas que tenemos como iglesia, pero que demuestran nuestro compromiso con Dios y además la madurez que hemos adquirido a través de nuestra vida cristiana. Así que será un tema muy interesante. Esperamos que se queden con nosotros. En un momento daremos inicio. Estamos de regreso, queridos hermanos. Estamos en la lección número 9 y estamos por iniciarla. Tenemos dos invitados como cada semana. Pastor Isidro López, gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un placer estar aquí. Presidente de nuestro campo. Y también el pastor Abraham Ramírez, director de Ministerio Personal, y un servidor, el pastor Edgar Benítez. Estamos listos para iniciar nuestro repaso de la lección. En esta ocasión, el tema de la lección es la iglesia, ritos y rituales. Yo no sé, pastores, ustedes tienen tal vez más tiempo que yo dentro de la iglesia, seguramente, pero yo en los 20 años que llevo en la iglesia no había escuchado un tema como este, sinceramente se los digo. Yo no había escuchado una lección de escuela sabática que hablara específicamente de ritos y rituales dentro de la iglesia. Sí, realmente es muy raro. Esto generalmente es un tema que se trata solamente en la universidad, en la clase de historia eclesiástica o en la clase de teología protestante o teología católica, ¿no? Nosotros casi no lo utilizamos porque nosotros no le llamamos sacramentos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es muy difícil que nosotros como iglesia tratemos un asunto así porque damos por sentado que se entiende que son ordenanzas o como a veces le llamamos ritos o ceremonias, ¿verdad? Ritos porque tienen todo un seguimiento, es todo un ritual que se sigue para que se llegue. Entonces, a eso le llamamos rito. O una ceremonia que también sigue ciertos pasos. La liturgia. No varían, es muy raro que varíen. Por ejemplo, uno ve la Santa Cena, no varía, uno ve el bautismo, no varía. Son ciertos pasos que siempre se dan. Así que la iglesia, me parece que esta lección es muy pertinente justamente porque nos viene a aclarar un asunto que quizá a veces en algunos hermanos tenga una pequeña interrogante, ¿no? Correcto. Poniendo estas actividades que vamos a ver, estos ritos y estos rituales, en la base de la gran controversia, podríamos decir que Satanás trata de que nosotros olvidemos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y estos ritos tienen el propósito de recordarnos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Así que son bien importantes que la iglesia los practique. Correcto. Eso es justamente lo que quería yo que compartiéramos con nuestros hermanos, el propósito de estas ceremonias. Pastor Isidro, ¿qué más podríamos decir acerca del propósito? Estamos hablando específicamente del bautismo, rito de humildad y santa cena, como habla la lección. ¿Cuál es el propósito? Si alguien nos preguntara, bueno, ¿por qué la Iglesia Adventista practica estos ritos o estas ceremonias? ¿Qué podríamos decirle así de una manera sencilla? Básicamente, si nosotros viéramos cada uno de estos ritos así bien individual y de manera puntual, cada uno de ellos es un recordativo. Por ejemplo, el bautismo me recuerda que yo creí en Jesús y que sigo creyendo en Jesús. El que creyere y fuere bautizado. Así que ya creí. Y lo otro, simplemente estoy diciendo a la gente, ¿saben qué? Me bautizo porque estoy creyendo en el Señor Jesús. Es la respuesta. Así que me recuerda todo el tiempo que
Que yo recuerdo mi bautismo, me acuerdo que creí en Jesús. ¿Qué pasa con el rito de humildad o lavamiento de los pies, como también le llamamos? Bueno, también me recuerda que Jesús dice que ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿verdad? En San Juan capítulo 3. Así que yo no tengo ningún problema en hacerlo. Si mi maestro lo hizo y yo soy el discípulo de mi maestro, pues yo lo hago sin ningún problema. Y finalmente la Santa Cena, pues me recuerda lo que Jesús, nuestro Señor, hizo en la cruz del Calvario. Todo eso que hizo y me lleva hacia adelante, porque el Señor Jesucristo dice que un día espera que todos nosotros participemos de la cena del Señor. De la cena del Señor, la cena de la victoria en la patria celestial, ¿no? Así que todo eso me lo está recordando constantemente. Se usan, pastor, varias palabras para estas actividades que realiza la iglesia. Rituales, ceremonias, ordenanzas, ¿no? Creo que se usan indistintamente en la iglesia. Creo que podemos utilizar cada una de ellas sin ningún problema en la iglesia, porque ellas nos dicen o expresan, el que lo hace, el que realiza esas actividades, expresan la lealtad a Cristo Jesús, ¿no? También la obediencia que tenemos hacia Él, y además, como es una ordenanza, Jesús lo ordenó, nosotros lo hacemos, porque tiene un propósito básico, como lo que dijo el pastor Isidro, recordarnos el gran sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Así que podemos usar estas palabras indistintamente. Podrían ser sinónimos, pastor. Sí. Básicamente. Bueno, nosotros así los utilizamos, ¿no? Realmente ordenanzas. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en utilizarlos de esa manera. El problema es con el término sacramento, pastor. Bueno, sí, ahí nosotros tenemos que aceptar que hay un problema bien grande, porque aunque la palabra sacramento no tenía un significado de méritos, hoy el significado que se le ha dado es que son méritos que puede la persona tener por el acto en sí mismo. Y la verdad es que ningún acto en sí mismo proporciona méritos ni salvación. La salvación ha sido provista por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no hay otra manera. Todo lo demás son recordatorios de lo que Jesús ha hecho y que yo acepto todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por mí, pero realmente no hay ni un solo mérito en que yo lo haga. Eso no me hace ni más santo ni nada, simplemente hace que yo esté en relación con mi Señor, ¿verdad? Pastor, vale la pena que nosotros enfaticemos este punto que el pastor Abraham mencionó. Algunos provenimos de la Iglesia Católica y ahora hemos tomado nuestra decisión de ser parte de esta Iglesia Adventista. Pero en la Iglesia Católica se enseñan los 7 sacramentos, que nosotros conocemos y muchos los practicamos. Pero ahora, llegando a la Iglesia Adventista, como muchos hermanos tal vez nos escuchan en el mismo caso, nosotros ahora encontramos estos ritos o ceremonias. ¿Qué diferencia hay, pastor, para que nosotros todo lo entendamos en este contexto? ¿Qué diferencia hay entre un rito, una ceremonia de la Iglesia Adventista con un sacramento? Trátenos de explicar de una manera práctica, simple, ¿cuál es la diferencia? Porque algunos podemos pensar que es lo mismo. Es bueno, pues es lo mismo, es un sacramento y no es lo mismo. Pero entonces, ¿dónde radica la diferencia? Sí, realmente el sacramento, como el término se ha usado desde el tiempo de San Agustín, y como se usó en la Edad Media y como quizás se usó todavía el siglo pasado y como se sigue usando, es que el sacramento es un medio para infundir gracia al alma de la persona. ¿Un medio de salvación? En cierta manera sí, es un medio que me proporciona salvación. Okay. Por eso es que hay que practicarlos. ¿Por qué los practico? Porque es una manera en que yo me puedo salvar. Okay. Mientras más lo practico, más méritos tengo, porque eso me da méritos. ¿Cuál es la diferencia con la iglesia? Que por más que yo practique el bautismo, lo puedo practicar una sola vez. Así que lo practico una sola vez el bautismo porque creí en Jesús. Llega la ceremonia del rito de humildad y Santa Cena, eso lo hacemos constantemente, pero tampoco me da ningún mérito extra. Yo lo hago como un recordatorio, como Pablo es bien claro y lo dice, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que, ¿qué es lo que hago cuando yo participo del rito de humildad y la de la Santa Cena? Le estoy diciendo a toda la comunidad cristiana, a toda la comunidad de la iglesia local, que simple y sencillamente estoy anunciando la muerte del Señor Jesucristo y espero que Él venga, ¿no? Pastor, si yo participo en los sacramentos, el bautismo, la confirmación y otros,
los hago y ya la hice, ¿no? Es decir, En cierta manera, los sí. practico y ya tengo gracia, ya tengo perdón, ya tengo... Gané puntos. Sí, Así gané es, puntos. si vamos a, lo que dice el pastor ahora es muy interesante. Es como si le pusieras, ¿cuántos puntos tengo que alcanzar para la salvación? Y entonces darle puntos a cada uno de estos sacramentos y por eso tienes que hacerlos. Como los juegos electrónicos, voy juntando puntos para ganar. En cierta manera, sí. Ok. Y la diferencia es que un rito uno lo hace, ¿verdad? Uno lo practica como conmemoración de lo que Jesús hizo por nosotros, Así es. solamente. Pero ese constante recordatorio me mantiene en la línea de seguir creyendo en Cristo Jesús. Así es, sí. ¿No? Y es la diferencia. Es decir, cualquier acto, cualquiera que sea, no trae puntos para mi salvación. No, los puntos, Ese es. el total de puntos, Jesús ya Lo los agarraste puso. los ganaste aceptando a Jesús. Así es. Ya Y que es eso todo. Aceptaste a Jesús, esto es todo. Y es todo. manteniéndote tomado de su mano. Así es. Todo lo otro, lo único que yo le digo a la comunidad es, ¿sabes qué? Mi confianza en el Señor Jesucristo sigue intacta igual que cuando me encontré con Él. Y sigue intacta y por eso lo sigo haciendo, porque me place recordar todo lo que Dios ha hecho conmigo. Pastor, ahí me surge otra pregunta. Hemos escuchado muchas veces que cuando una persona de repente se siente mal espiritualmente, le animamos a tomar la Santa Cena. ¿Por qué se le anima a una persona a tomar la Santa Cena, verdad? Cuando de repente se siente decaído espiritualmente, no sé si ustedes lo han escuchado, anda uno mal y le dicen, pues participa de la Santa Cena, ponte a cuentas con el Señor, ¿verdad? En este contexto en el que estamos hablando, que estas ceremonias son solamente recordativos, ¿verdad? En este contexto, ¿cómo podemos decirle a una persona qué significa entonces que tome la Santa Cena, ¿verdad? Y que es un recordativo para que se sienta bien espiritualmente. Mira, el libro de San Juan, en el capítulo número 13, donde viene todo el ceremonial y donde viene la institución tanto del rito de humildad como de lo que nosotros llamamos la Santa Cena, que es la participación de los emblemas, justamente nos dice cuál es la razón. Si uno va con mucha calma, uno va a encontrar que, por ejemplo, el Señor Jesucristo toma la vasija, empieza a ir con los discípulos, empieza a lavarle los pies a cada uno de ellos, y cuando llega con Simón, Pedro le dice, Pedro, te voy a lavar los pies. Y Pedro le dice, no, espérate, a mí no, tú me vas a lavar los pies. No, yo no quiero que tú me laves los pies. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, mira, Pedro, tengo que lavarte los pies. Y ahora vean lo interesante, porque aquí viene, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ahora, no es que eso me dé méritos, es que simple y sencillamente es el recordatorio de la humildad, que justamente cada que lo hago, simplemente recuerdo, Jesús fue tan humilde como yo lo soy. En este momento estoy siendo como mi maestro. Y por eso es que llegó un momento en que Pedro, que en primero no entendía nada y después siguió sin entender, ahora dice, mira, no tan solo me laves los pies, ahora mejor lávame todo. Lávame completo porque yo quiero estar contigo. Y dice el Señor Jesús, no, espérate, es que el que ya está limpio, es decir, el que ya se bautizó, no necesita, ¿qué cosa? Lavarse completo. Nuevamente. Es suficiente con lavarse los pies. Ahora, esto es un significado muy interesante. En aquellos días, recordemos, los caminos eran polvorientos y el polvo tenía un sinónimo de pecado. Así que cuando una persona normalmente quería participar de la Pascua, tenía que estar limpio de manera completa. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Mientras tú te bautizaste, de aquí a que tomas la Santa Cena, tomaste polvo en el camino, ¿verdad? Porque todo ese polvo, ¿dónde se te queda el polvo? En los pies. Recordamos, estamos hablando de todo este contexto, pues se me queda en los pies, porque es lo que más está en contacto con el suelo. Así que, ¿cuál era la parte que más polvo tenía? Los pies. Entonces, era la parte que más se lavaba. Por eso lo que le está diciendo aquí el Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Nada más con eso que te laves es suficiente para que recuerdes todo lo que yo he hecho por ti. ¿Es una renovación del Exacto. pacto, pastor? Quiero tomar el ejemplo que puso pastor. Una persona no se siente digna de tomar la cena porque se cree pecador. Yo creo que este es un asunto de no comprender para qué son los ritos. Si yo soy un pecador
Precisamente para eso se hace esto, para recordarme lo que Jesús hizo y para volver a mi experiencia inicial con Cristo Jesús. ¿Sí? Ven, no porque la tomes vas a ser perdonado, pero cuando la tomes, participes, Renuevas el pacto. renuevas, ¿sí? Esa experiencia que tuviste con Cristo Jesús al inicio para seguirlo. Sí, es como si estuviera renovando realmente el pacto, Sí, pues, claro. porque ¿por qué se siente mal la persona? Porque siente que hizo algo mal. Claro, en el Entonces, camino le dice, cristiano. "Ven y participa". En otras palabras, Jesús te sigue esperando de A la la misma mesa, manera, es te como al sigue principio. limpiando como te limpió al Renueva el principio. pacto, No hay renueva el nada, pacto. no hay nada que te impida hacerlo, pues. Así. Ok, quítate el polvo de los pies. Así es, quítate el polvo de los pies. ¿no? En un momentito más regresamos, vamos a hacer una pausa y entonces continuaremos con este tema tan interesante, ritos y rituales en la Iglesia Adventista. No se vayan. Al pensar en el Dios de la creación, no consigo entender su amor. Al enviar a Jesús para morir en la cruz, por entregarme vida y perdón, yo quisiera entender toda tu verdad, el amor y la paz que hay en ti. Entender cómo tú puedes amar a quien se aleja, te olvida, se va tras otro Dios. Gran amor, la paciencia que tienes al esperarme volver. Tu gran amor, Señor, que me entregas sin esperar que vaya atrás de ti. Señor, quiero más de ti, alumbrada en tu luz, quiero andar. Ayúdame a alcanzar ese sueño ideal de poder estar junto a ti. Al esperarme volver, tu gran
Bien, estamos de vuelta, estamos hablando de la lección número 9, la iglesia, ritos y rituales, y hemos conversado varios puntos que nos parecen muy importantes. Me parece que uno de los más importantes es la diferencia que existe entre un sacramento y una ceremonia o un rito en la iglesia adventista. El sacramento, dentro de lo que nosotros entendemos que la iglesia católica practica, es un medio para alcanzar la salvación. En cambio, en la iglesia adventista, el rito, la ceremonia, la ordenanza, es solamente un recordativo del pacto que hemos hecho con el Señor Jesús y de lo que Él también hizo primero por nosotros. Vamos a continuar entonces con este repaso. Vamos a retomar estos 3 ritos de los cuales nos habla la lección: el bautismo, el rito de humildad y la Santa Cena. Vamos a ir en ese orden. En primer lugar, vamos a hablar del bautismo. Y me gustaría, pastores, que nos compartan su opinión en cuanto a las diferencias que existen o que encontramos entre la circuncisión y el bautismo. Entendemos que en el Antiguo Testamento se practicaba la circuncisión para todos aquellos que querían ser parte del pueblo de Dios. Y el bautismo ahora también lo encontramos como parte de una enseñanza del Nuevo Testamento instituido por Jesús. Pero ¿qué diferencias hay, pastor? ¿Hay alguna diferencia entre la circuncisión y el bautismo? ¿O es lo mismo? Estamos hablando de lo mismo, solo en diferentes tiempos. Sí, nosotros tenemos que aceptar que hubo un tiempo en que, sobre todo en el Antiguo Testamento, la circuncisión era el pacto, era el símbolo del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, el pacto, el pueblo lo rompió. Bueno, el pueblo de Israel rompió el pacto muchas veces, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo quería que a Él lo reconocieran como el Mesías. Y no tan solo que se dejaran llevar por un acto físico, porque ellos pensaban que con ese acto físico no importaba lo que hicieras, porque ese es el gran asunto aquí. Una vez que estaba circuncidado, ellos decían, no importa lo que yo haga, no importa lo que sea, yo sigo siendo parte del pueblo. Porque estoy circuncidado, ¿verdad? En el Nuevo Testamento la diferencia es que el Señor Jesucristo dijo, ¿saben qué? Yo no necesito que se circunciden físicamente, yo quiero que la circuncisión sea del corazón, es decir, lo que no se ve. Claro. Y lo que no se ve, el único que lo puede transformar es el Señor Jesucristo. Amén. Y entonces el Señor Jesucristo dice, mira, ¿tú crees en mí? No, sí, yo creo en ti, Señor. Bueno, ¿quién de nosotros mide la credibilidad que nosotros tenemos de Jesús como nuestro Salvador? Pues no hay un aparato que diga, Isidro López tiene 90% de credulidad en Jesús, ¿no? Él cree 90%, otro pastor cree 80%, otro pastor cree 70%, este cree 50%. Pues no, ¿verdad? No hay un aparato que lo mida. Ahora, como no hay un aparato que lo mida, justamente el Señor Jesucristo dice, ¿sabes qué? Pero si tú crees realmente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que bautizarte. Porque ahora sí, el que creyere y fuere bautizado, es decir, el que creyó, automáticamente, ¿qué cosa? Automáticamente va a bautizarse, porque está entendiendo que Jesús es su Señor y es su Salvador. Y Él es el que le está proporcionando. ¿Y ahora qué es lo que hace? Circuncida el corazón, si queremos utilizar la expresión del Nuevo Testamento. El bautismo es bien importante, pastor, en la práctica, ¿no?, de un cristiano, porque es la expresión, el bautismo es la expresión de la unión que tiene la persona con Cristo Jesús. Somos uno se entrega a Cristo Jesús y es partícipe, como dice Romanos, de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús. Además, el bautismo es también la expresión de un renunciamiento que hace la persona para el mundo, las actividades del mundo, y se consagra totalmente a Dios. También es una expresión de pacto, como lo que estaba diciendo el pastor. Entramos en pacto con Cristo Jesús. Somos de su pueblo, estamos de su parte, ¿no? El bautismo en verdad es un símbolo bien especial, ¿no? Pastor Abraham y Pastor Isidro, ¿puede una persona dejar de ser parte del pueblo de Dios después de haberse bautizado? Bueno, aquí está la gran diferencia. Porque usted lo comentaba. Sí, la gran diferencia es que una persona que había sido circuncidada
A veces no importaba el tipo de vida, ¿no? Él decía, pues yo ya soy circuncidado. Solo con eso ya, Y ya. no hay nada que me En saque. el Nuevo Testamento no, porque en el Nuevo Testamento las Sagradas Escrituras presentan que el bautismo es mi expresión pública de la fe en Jesús, pero también tenemos casos de gente que pasó por el bautismo, casos de personas que pasaron por este rito o esta ceremonia, se bautizaron y que después se salieron de la iglesia, ¿no? El caso de Demas, por ejemplo, Figelo y Hermógenes y algunos otros más, ¿no? Que pues un día fueron, es más, un día predicaron, pero un día, ¿qué cosas? Un día se salieron, así que ese pacto se rompe. Tal vez aplicando el concepto de sacramento al bautismo es eso. Yo ya me bauticé. Así es. Ya no importa lo que yo haga, yo ya tomé mis puntos, yo ya adquirí mis puntos que me da el bautismo, lo Nadie hice me y los ya, quita. y nadie me los quita, ¿no? Pero eso es aplicando ese concepto de sacramento. Correcto. Además, si utilizamos ese concepto de sacramento, entonces ¿qué importa la edad que yo me bautice? ¿No? Y ahorita vamos. Por eso los niños son llevados desde pequeños a bautizarse para que desde que nazcan o recién nacidos obtengan los puntos que da el bautismo. Que da ese sacramento. Por eso es que hay Exactamente. sacramentos que no se repiten, pero hay sacramentos que sí se repiten. Por ejemplo, ¿qué sacramento se repite? La penitencia. La persona tiene que hacer penitencia una y otra vez. Cada que peca le dicen, ¿sabes qué? Hazte tal penitencia, hazte esto. ¿Por qué? Porque esa penitencia te da puntos, te da méritos para que te puedan dar perdón. Normalmente el sacerdote dice, ¿sabes qué? Pues hazte esto y esto más. Una vez que haces esto y esto, estás perdonado. ¿Cómo fue que obtuve el perdón? Pues por haciendo estas cosas. Y eso todo tiene que ver con un asunto muy simple que se llama salvación por obras. Si nosotros entendemos el concepto de salvación, pastor, en el sentido de que para que una persona sea bautizada tiene que experimentar el arrepentimiento y el aceptar a Jesús y que sus pecados queden lavados, y también entendemos que la Biblia nunca habla de que un niño tiene que ser bautizado, ¿verdad? Como se practica en algunas iglesias. Entonces, ¿en qué momento nuestros niños se pueden bautizar? Si un niño en la iglesia adventista quiere ser bautizado, bueno, ¿qué debemos decirle? Pues nosotros tenemos que aceptar que el niño debe pasar por el proceso. ¿Cuál es el proceso? Reconocer en primer lugar el pecado, porque yo no me voy a arrepentir si yo no reconozco nada, ¿no? O sea, por eso lo primero es reconocer que soy pecado. Ahora, no es suficiente reconocer que soy pecado, porque ya reconocí, pero yo me puedo quedar hundido en el pecado. Pero después tengo que arrepentirme del pecado. Ahora, ya reconocí, ya me arrepentí, pero tampoco es suficiente si no confieso mi pecado, ¿verdad? Porque si no confieso mi pecado, lo demás parece que no fue real, así que yo tengo ahora que confesar mi pecado. ¿A quién? Pues al único que me puede perdonar, que es Dios, ¿verdad? Y una vez que yo confieso mi pecado, ahora sí Dios, ¿qué es lo que hace? Pues perdona mi pecado. Entonces no hay una edad. Cuando una persona entiende este proceso, entiende que es pecadora. ¿Cuándo una persona puede entender que es pecadora? Pues cuando ya tiene un conocimiento de lo que es bueno, de lo que es malo. Y también lo que dice la palabra de Dios. Así Debe es. tener un conocimiento, un estudio previo. Exacto. Y entonces poder bautizarse y hacer un pacto con Dios también. Sí, el estudio de la palabra es bien importante. Correcto. Y Jesús mandó doctrinar, Sí. ¿no? Sí. Enseñándoles todas las cosas que yo les he O sea que enseñado un niño también. tiene que ser doctrinado bíblicamente. Sí, y él comprende, cuando él comprenda que es un pecador y que necesita de salvación, entonces la edad para bautizarse, o puede hacerlo, ¿no? Para que se cumpla lo que dice la Biblia, enseñársele, doctrinarlo, y entonces Dios le da el Voluntariamente. arrepentimiento de su pecado y entonces se bautiza. Y él procede al- voluntariamente decide hacer ese Así pacto es. con el Sí, Señor. ahora, lo que dices Claro. es muy importante porque esto quiere decir que aunque no hay edad, sí debemos aquí captar el asunto. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es decirle a Dios que quiero ser su hijo. Entonces yo debo animar a mis hijos cuando sé que ya entienden y comprenden, que tienen, me parece que 10 años en adelante, yo debo animarle a mi hijo para que él Prepararse. quiera ser, no, para que él quiera ser parte de los hijos de Dios. Porque qué pena, imagínate qué pena, yo ya elegí ser hijo de Dios, pero no animo a mis hijos. Entonces, o soy egoísta o yo no entiendo el asunto, o no quiero que mis hijos sean hijos de Dios, porque eso es el bautismo. El bautismo es, reconozco que Jesús es mi Señor,
Y entonces yo le digo, Señor, cumpliendo lo que dice San Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Ahora, a los que creen, y conjugado ese pasaje con lo que dice San Marcos, el que creyere y fuere bautizado, bueno, entonces yo tengo que animar a mi hijo para que crea y para que pueda llegar a ser un hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo lo va a manifestar públicamente? A través del bautismo. Porque se puede malinterpretar también, pastor, porque siempre los extremos son malos. Así es. Y alguien puede malinterpretar y decir, bueno, entonces voy a esperar hasta que mi hijo reconozca lo que es el pecado, ¿verdad? Y entonces sienta la necesidad de arrepentimiento para que entonces pueda ser bautizado. No, estamos hablando que hay un proceso, pero el bautismo, por su significado que es de decirle al Señor, Señor, quiero ser tu hijo. Pues, ¿cuándo es que yo quiero ser hijo de Dios? Cuando yo entiendo que no lo soy. ¿Y cuándo entiendo que no lo soy? Pues cuando entiendo que soy un pecador. Porque todo aquel que comete pecado, dice la Escritura, pues es del diablo. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo voy a anhelar ser parte del pueblo de Dios y ser parte de los hijos de Dios. Y entonces no voy a tener problema en bautizar. Al contrario, voy a animar a mi hijo, a mi hija, a todos mis familiares para que puedan bautizarse y también puedan ser hijos de Dios como yo lo soy. Bueno, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos, vamos a hacer un corte y en un momento volvemos. Bien, mis hermanos, continuamos entonces con este repaso de la lección Ritos y Rituales. Y ya hemos hablado un poquito acerca del bautismo. Hablemos un poquito del rito de humildad. Pastores, ¿por qué nosotros como Iglesia Adventista tenemos la práctica de lavarnos los pies antes del servicio de comunión y no después? ¿Verdad? ¿Quién lo instituyó y qué significa esto para nosotros? Bueno, lo hacemos así porque en la Biblia nos dice que Jesús lo hizo así. Y nos dijo, pues, así como yo hago, hacerlo vosotros también. Yo creo que el significado de esto es que debemos ir a la mesa cuando uno come los símbolos como el pan y el vino que representan la carne y la sangre del Señor Jesús. Debemos ir con un espíritu de humildad, reconociendo nuestra pecaminosidad. Entonces, el rito de humildad prepara el espíritu de cada persona para ir y sentarse a la mesa, para disfrutar de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Pero yo creo que la esencia de eso, del rito de humildad, es la humildad, ¿sí? Que produce en nosotros el compartir, el lavarse los pies, el inclinarse, el agacharse, en servirle al otro. Imitando ¿verdad? a Jesús. Imitando a Jesús. Eso trae, yo creo, un ambiente de humildad, ¿sí? Al espíritu de cada persona. Sí, mira por ejemplo lo que dice San Juan 13:14. O 13 y 14. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Decís, soy su maestro, soy su señor. Y después agrega, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque eso significa humildad. Y déjenme usar quizá un adjetivo calificativo. Humildad al extremo. Porque tomar los pies de otra persona no es fácil. Pero justamente cuando recuerdo que mi maestro lo hizo, yo quiero hacer como hizo mi maestro, pues yo lo hago, no tengo ningún problema en hacerlo. Y no importa cómo estén los pies de la persona a la cual yo le voy a lavar los pies. Nadie debería tomar la Santa Cena entonces sin haber participado de este rito de humildad. Claro, porque si no, quiere decir que no acepta, no hay humildad en su corazón, pues llega... Pues yo no le necesito lavar los pies a los demás. Espérate, ¿cómo no? O sea, tienes que aceptar que en ti no hay nada. O sea, yo no merezco tomar los emblemas, tanto el pan como el jugo de la vid, si yo no humillé mi corazón. Y la única manera de humillarlo es eso, tomar los pies de un hermano para lavárselos. Como Jesús lo hizo. Si recordamos el contexto del lavamiento de los pies, los discípulos venían de una disputa de quién era el mejor y el mayor. El contexto fue ese. El contexto es ese también, ¿no?
Entonces, no, yo merezco más, no yo más. Entonces llegan todos, se sientan y entonces a ver quién va a lavar los pies, que era el trabajo de un criado, de un siervo. Entonces el Señor Jesús se para y le lava los pies. Qué maravilla de lección, a ¿no? todos ellos. Entonces, sin decir palabra, el Señor Jesús les da una gran lección de humildad que debemos tomarla nosotros ahora. Y ahora aquí viene la pregunta, ¿quién era el mayor de todos ellos? El maestro. Cristo Jesús. Jesús. El maestro era el mayor. Por eso dice, ustedes si me llaman maestro y señor dicen bien, pero yo ya les di el ejemplo. ¿Por qué? Porque lo importante de estar en este mundo no es ser servido, sino servir. Entonces, ¿cómo sirves? Lavándole el pies a otra persona es parte de tu servicio. Entonces, ya serví lavándole los pies, ahora yo acepto que me sirvan, porque eso es lo que está ejemplificado. Acepto que ahora sí me sirvan lo otro que necesito para que pueda mi vida espiritual ser fortalecida. Decía el pastor, no es fácil lavarle los pies a otra persona, y menos cuando en nuestro concepto no lo merece el otro, ¿no? Pero también implica humillación, pues, te inclinas, te agachas, ¿no? Tienes que agachar la cabeza para estar lavando y tomando un pie sucio, ¿no? Humillación. El apóstol Pablo en Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Jesús se humilló. Entonces nosotros, para ser parte de lo que Jesús hizo por nosotros, humíllate, agacha la cabeza. Ser semejantes a Cristo Jesús, que hay en nosotros ese sentir. Muy bien, y antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera que no dejemos por un lado el punto de la Santa Cena, del rito de comunión. En breves palabras, pastor, ¿qué significa el servicio ya de comunión, los emblemas del pan y el jugo de la vid? Es un recordatorio. Los emblemas nos recuerdan el pan, nos recuerda el cuerpo quebrantado de Jesús en la cruz del Calvario. Ese cuerpo que antes de llegar a la cruz fue golpeado, fue azotado. Eso nos recuerda, porque cuando nosotros, lo interesante es que nosotros tomamos un trozo de pan, lo metemos a nuestra boca y lo que hacemos es triturarlo. Bueno, así fue triturado el cuerpo de mi Señor. Y el jugo de la vid, pues es un símbolo de la sangre derramada en la cruz, ¿no? Y que hace que a través de todo ello yo vea el tremendo amor que Dios me tuvo. Y pan sin levadura. Así es. Porque la levadura es símbolo de pecado. Así es, o sea, hablamos un cuerpo lacerado sin pecado. Era símbolo de pecado, la levadura es símbolo de pecado, así que uno debe llegar lo más transformado posible a ese momento tan especial para tomar esos símbolos que nos señalan al futuro, porque eso es lo interesantísimo de esos símbolos. A veces pensamos que los símbolos nada más son para el presente, no, esos símbolos nos hablan de un futuro glorioso y extraordinario. Amén. Y también nos hablan de un pasado, porque el servicio de comunión está en lugar de la Pascua. La Santa Cena nos recuerda que lo que hizo Jesús en la cruz fue un acto sustitutorio. Así es. ¿Sí? Él fue golpeado, fue lacerado, ¿sí? Por nosotros, porque nosotros merecíamos eso. El que no pecó, murió para que nosotros que sí pecamos, tengamos esperanza de vida eterna. Amén. ¿No? Y Él sufrió por nosotros. El que era rico se hizo pobre. O sea, la Santa Cena nos recuerda eso, nos recuerda lo que el Señor hizo por nosotros. En la Pascua, la sangre en el dintel de las puertas. Liberación. Liberación. Y la carne del cordero se comía también, dando fuerza, ¿no? Entonces ahí vemos la sangre en el dintel y la carne es el cuerpo y la sangre que nosotros celebramos en la Santa Cena. Hermoso significado, Así es. definitivamente. Y ahora lo interesante es que todos tenemos que, al comer pan, al tomar el jugo de la vid, pasa a ser parte de nuestro cuerpo, como quisiéramos que el Señor Jesucristo pasara a ser parte de nuestro cuerpo. Se vuelve a entronizar en nuestra vida. Cuando comemos el pan y bebemos el jugo de uva, siempre se nos invita a participar de él en una meditación personal y silenciosa. Entonces, yo como el pan, creo que nuestros pensamientos deben ir a que el pan y el vino que representan la sangre y la carne del Señor Jesús se debían de posesionar de nosotros. Cristo
dentro de nosotros para que se cumpla Gálatas 2:20. Entronizándose Ya no nuevamente. vivo yo, mas vive Cristo en en mí. mí. Bien, se nos está acabando prácticamente el tiempo. Me gustaría que llegáramos a conclusiones finales, pastores. Y me gustaría que tocaran brevemente, pastor, un punto que me parece importante. Algunas personas de repente no les gusta participar de la cena del Señor. O algunos se sienten indignos. Y entonces el día que se pasa el anuncio en la iglesia no asisten. ¿De qué se están perdiendo, pastor? Y llegue junto con esta respuesta a una conclusión final. Mira, a mí me parece que de lo que más se pierden es la celebración de la independencia del pecado. Porque eso a mí, por ejemplo, a mí me recuerda eso la Santa Cena. Soy libre, y soy libre no por mí, sino soy libre por Cristo Jesús. Ahora, nosotros cuando celebramos la independencia en nuestro país hacemos fiesta. Bueno, es celebrar aquí la independencia, ¿no? Ya somos libres del pecado. Entonces, la persona se pierde de celebrar y entonces quiere decir que no ha entendido lo que significa y entonces no quiere celebrar. Y si no celebra, pues probablemente es porque todavía está tan sumido en el pecado que no logra captar que hay una celebración extraordinaria. Así que yo sí invitaría a todos los hermanos que nos ven, que le digan a otros, cuando esto llegue, celebremos juntos, ¿no? Celebremos juntos el gran acontecimiento, porque San Mateo 26:29 dice, yo digo que no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día cuando lo he de beber vino nuevo con vosotros en el reino de Dios, o sea, en el reino de mi Padre. Es decir, vamos a hacer una celebración tan grande, tan extraordinaria, que ¿por qué no empezar a celebrar desde aquí? Claro que sí. Muchas gracias, pastor Isidro. Pastor Abraham, una conclusión final. Simplemente decir que la Santa Cena es el gran festival de la Iglesia del Nuevo Testamento. Hay que celebrarlo. Y cuando se hace una fiesta, pues hay que participar de ella. Porque si tú no participas de esta fiesta aquí, tal vez no participes de la fiesta en el reino que Jesús nos está preparando. Así que participa, pero siempre con tu pensamiento de lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Muchísimas gracias a nuestros invitados, muchísimas gracias a ustedes, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Ojalá que cada vez que practiquemos estas ceremonias, renovemos el pacto con el Señor y recordemos lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él hará por nosotros también cuando estemos en la eternidad a su lado. Que Dios les bendiga, muchas gracias por haber estado con nosotros, les esperamos en la siguiente semana y recuerden que el día viernes, 9 de la noche, estaremos contestando sus preguntas en vivo, así que hagan planes para acompañarnos también. Que Dios les bendiga, hermanos, que puedan tener un hermoso día.